El triángulo del fuego es una representación gráfica de los tres elementos que son imprescindibles para que tenga lugar la combustión. Cada elemento viene representado por uno de los lados del triángulo, y, para que empiece un fuego, deben encontrarse presentes los tres lados. No es difícil, pues, deducir la importancia que tiene este triángulo en la extinción de un fuego, ya que, para conseguir este resultado, bastará con eliminar uno de los tres lados. Los tres lados que forman el triángulo de fuego son el combustible, que puede hallarse tanto en estado sólido como líquido o gaseoso, y es el elemento fundamental de la combustión. 2. El comburente. Se trata de la sustancia que hace posible que la combustión se desarrolle. En la mayoría de los casos, esta sustancia es el oxígeno. 3. La energía de activación. Es la energía que se precisa para que empiece la combustión, como, por ejemplo, una chispa, una corriente eléctrica o una fuente de calor. Según el tipo de combustible, los fuegos se clasifican en 5 clases. Clase A. Originados por combustibles sólidos que dejan cenizas y residuos al arder, como la madera, papel, paja, tejidos naturales, etc. El método más apropiado de extinción para estos fuegos es el de enfriamiento. Clase B. Originados por combustibles líquidos o que destilan líquido por el calor, como el alquitrán, gasolinas, aceites, grasas, disolventes, entre otros. El método más apropiado de extinción es el de sofocación o inhibición de la reacción en cadena. Clase C. Originados por combustibles gaseosos, como el acetileno, butano, propano, metano, etc. El método más apropiado de extinción para estos fuegos es eliminar la salida del gas, cerrando las válvulas, aunque también pueden extinguirse por sofocación o inhibición de la reacción en cadena. Clase D. Llamados también fuegos especiales, son los originados por ciertos productos químicos o por metales combustibles, como el sodio, potasio, aluminio pulverizado, titanio, circonio, litio, entre otros elementos. Cada producto tiene un sistema apropiado de extinción. Clase E. Llamados también fuegos eléctricos, son los originados en equipos o instalaciones eléctricas o cualquier fuego que se produzca en presencia de tensión eléctrica a partir de 25 volts. Se debe cortar siempre el suministro eléctrico y extinguirlos por sofocación con agentes extintores no conductores. A continuación, hablaré de los extintores, los cuales se clasifican por extintores de agua. Son apropiados para extinguir fuegos de tipo A, es decir, todos aquellos producidos por la combustión de elementos sólidos. El poder del agua como elemento extintor se debe a su gran capacidad para absorber el calor, consiguiendo así reducirlo más deprisa de lo que el fuego es capaz de regenerar. A la hora de utilizarlo, es muy importante revisar el entorno y no utilizarlo en lugares donde haya electricidad o una corriente eléctrica para evitar el riesgo de electrocución. Extintores de polvo. Es el más común y es indicado para los tipos A, B y C. Dadas las múltiples aplicaciones de estos extintores, son una magnífica protección para las viviendas, oficinas y empresas. Extintores de CO2. Estos tipos de extintores son aptos para fuegos de tipo A, B y C. Al ser un extintor limpio, resulta ideal para maquinaria delicada y equipamientos eléctricos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que se trata de un elemento químico y que, por tanto, para evitar intoxicaciones, es muy importante salir de inmediato del lugar cuando se haya extinguido el fuego. Extintores para fuegos especiales. Estos son los únicos que se pueden utilizar para sofocar fuegos de clase D. Actúan en general por sofocación y algunos también absorben el calor actuando por enfriamiento al mismo tiempo que por sofocación. Distintas cosas son las que generan fuego. Sin embargo, en este apartado hablaré de las causas más comunes, las cuales, en primer lugar, tenemos incendios eléctricos, los cuales representan un 19%. En segundo lugar, queda por fricción, que representa un 14%. En tercer lugar, son las chispas mecánicas, las cuales solo abarcan el 12%. En cuarto lugar,
cigarrillos y fósforos. Es un 8%, bastante alarmante, siendo que no deberían de utilizarlos. En quinto lugar, y en sexto, están los líquidos inflamables y la falta de orden y aseo, los cuales cada uno tiene 7%. En octavo lugar están las llamas abiertas, en 5%. En noveno, corte y soldadura, con solo 4%. Y en décimo lugar, superficies calientes, el cual es un 3%. El principal objetivo de un equipo de protección individual es evitar daños al trabajador, ya sea en forma de accidente laboral o de enfermedad profesional, por lo que es muy importante emplear equipos de protección adecuados en determinados trabajos. Estos equipos deben estar adaptados al trabajador y a la tarea que se desempeña, y salvo indicación contraria, son de uso exclusivamente personal. Para esto, debe llevarse una fase de evaluación e identificación, la cual consta de los siguientes datos. 1. Evaluación e identificación de los riesgos. 2. Establecer el nivel de protección requerido por el EPP. 3. Analizar las características de la tarea donde se utilizará el EWP. 4. Conocer las características de los trabajadores. 5. Identificar los tipos de EWP adecuados para cubrir los riesgos. 6. Considerar el uso conjunto de otros equipos de protección personal. 7. Consulta a los trabajadores y o a sus representantes de las distintas opciones. 8. Comparar los EPP definidos con los existentes en el mercado. 9. Uso de EWP certificados. 10. Examen cuidadoso del folleto informativo del EWP. 11. Mantenimiento de los EWP según indicaciones del fabricante. Y por último, 12. Formación a los trabajadores. Si nadie forma e informa a los trabajadores acerca del correcto uso de los EWP, lo más probable es que no hagan un uso adecuado del equipo. Los equipos de protección personal, con sus siglas EWP, constituyen uno de los conceptos más básicos en cuanto a la seguridad en el lugar de trabajo, y son necesarios cuando los peligros no han podido ser eliminados por completo o controlados por otros medios, como por ejemplo, controles de ingeniería, y se divide en dos grupos. El primero, la protección integral o individual. Es la técnica que tiene como objetivo el proteger al trabajador frente a agresiones externas, ya sean de tipo físico, químico o biológico, que se puedan presentar en el desarrollo de la actividad laboral. El segundo grupo es la protección colectiva. Es aquella técnica de seguridad cuyo objetivo es la protección simultánea de varios trabajadores expuestos a un determinado riesgo. Un ejemplo son los sistemas utilizados contra caídas de altura, barandillas, pasarelas, redes de seguridad, andamios, enrejados, cubrimiento de agujeros, etc., utilizados en el sector de la construcción. Aunque comúnmente capacitación y adiestramiento se utilizan como sinónimos, existen diferencias entre estos términos, y lo más importante es que cada uno de ellos aplica para casos específicos. Por un lado, tenemos a la capacitación, que se trata de un proceso que busca mejorar la productividad de los empleados. Esta puede ser mediante programas de aprendizaje que busquen incrementar la habilidad del equipo con las herramientas de su día a día. De esta forma, tanto el empleado como la empresa se vuelven mucho más competitivos. El adiestramiento se enfoca en actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades del equipo. Adicionalmente, también incluye la instrucción que se le da a los trabajadores cuando se implementan nuevas tecnologías para mejorar procesos o aumentar la productividad. Muchas gracias por visitar nuestro canal. Espero que el contenido haya sido de gran ayuda para ti. Que tengas un buen día.